Ahora, por ejemplo, para clásica persona que tiene su pyme de venta de productos, ya sea comida, ropa, lo que sea. O sea, las sociedades más constituidas en el último tiempo en Chile, por lo general, son sociedades de responsabilidad limitada y SPA, ¿ya? Algún caso de la IRL. Yo recomendaría también una de esas dos, o la limitada, de la sociedad de responsabilidad limitada, o una SPA, pero también hay que ver qué es lo que quieren. O sea, efectivamente, en el caso de la venta de un producto, a veces es difícil una limitada porque tengo sociedades profesionales el objeto o el giro en ese caso, ahí sí o sí tengo que pagar IVA, ¿ya? Porque el giro está afecto. Entonces, o la actividad económica está afecta. Entonces, va a haber que planificar un poco. Yo si fuera esa persona, lo que haría, primero diría, a ver, ¿cuánto capital tengo? ¿Voy a tener más socios o no? ¿Quiero efectivamente hacer un aumento de capital? ¿Quiero levantar capital? Y eso efectivamente, en ese caso, me conviene mucho más una CPA, porque efectivamente yo podría hacer un aumento de capital, emito más acciones y se las puedo vender a algún inversionista o a alguien que quiera ser parte de la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Negocios Invertidos. Mi nombre es Ricardo y me acompaña el día de hoy nuevamente mi coanfitrión Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ricardo, cómo estás? Bien, bien también. Qué bueno. Bueno, en este episodio, la persona que nos va a exponer va a ser Ricardo. Nos va a hablar acerca de cómo constituir una empresa y cómo iniciar actividades. Algo que en verdad es fundamental cuando uno ya está partiendo y uno no sabe mucho el tema. Está, obviamente, uno ha escuchado hablar de empresa en un día, de distintas empresas o abogados que ayudan en este tema, pero siempre es bueno saber e interiorizarse un poco de esto antes de buscar ayuda. Así que, nada, dejo ahí a Ricardo para que nos explique, abogado, que nos va a explicar ahí todo lo que tenemos que saber antes de hacer este proceso. Perfecto, gracias Pablo. A ver, para comenzar, siempre es bien importante saber o tener claro los tres aspectos que uno, o que son los aspectos relevantes antes de constituir una empresa, ¿ya? Desde un punto de vista jurídico, con un punto de vista contable o tributario, u otros aspectos que van a ser relevantes dependiendo del tipo de giro o la actividad que realiza la empresa, ¿ya? Entonces, eso es lo principal, siempre saber bien qué es lo que queremos hacer de antemano y saber cómo se relaciona con estos tres puntos, de estos tres aspectos que hemos dicho recientemente, ¿vale? Ujú. Entonces, y también me gustaría hacer un pequeño disclaimer, voy a intentar ser lo más sencillo posible en el lenguaje. Si hay un profesor aquí de Derecho Comercial que me hizo clase, por favor, profesor, disculpe, pero voy a intentar ser bastante coloquial con los términos, intentar de no hablar tanto como en jurídico o en raro, a pesar de que igual uno realmente toca ciertos puntos para ser más preciso, pero voy a intentar ser bien coloquial para que se entienda. ¿Ya? Pablo, bueno, si hay algo que va saliendo raro, tú me vas preguntando nomás y vamos resolviendo sobre eso. ¿Vale? Ya. Bueno, para partir, como les decía, hay que tener tres puntos principales. Primero es el aspecto jurídico, el aspecto contable y el aspecto de otra regulación. Para partir del aspecto jurídico, lo más importante es saber qué tipo de sociedad vamos a constituir. ¿Ya? Ahora, antes de hablar de qué es lo que es una sociedad, tenemos que saber qué es lo que es una persona jurídica o una persona natural. Son conceptos que se escuchan bastante a menudo. Uno más o menos tiene una idea de lo que significa, ¿cierto? Que la persona natural es un poco como el ser humano de carne y hueso, y la persona jurídica, gente de repente habla que es una empresa, no necesariamente así. ¿Ya? Pero para poder definir un poco como nos gusta hacer los abogados, la persona natural somos todos los individuos ya de la especie humana, cualquiera sea nuestra edad, sexo, condición o estirpe. O sea, básicamente, como os decía, somos los seres humanos de carne y hueso. Las personas jurídicas, en cambio, son personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas ya sea judicial o extrajudicialmente. Esa es la definición que da el Código Civil respecto de una persona jurídica. Desde un punto de vista comercial, ya porque tenemos otros puntos de vista civiles también o respecto de otros tipos de organizaciones, desde un punto de vista comercial,
la persona jurídica se va a organizar o se va a ordenar a través de una sociedad. Ya, salvo el caso de la IRL, que lo vamos a mencionar pronto, que hay alguna discusión respecto de si efectivamente es sociedad o no. Pero eso para que se entienda. Entonces tenemos las personas naturales por un lado, que somos los seres humanos de carne y hueso, coloquialmente hablando, y tenemos las personas jurídicas, que son estas como personalidades ficticias que van a tener derechos y obligaciones civiles y, independientemente de las personas naturales que las pueden componer o que puedan participar de ellas. ¿Vale? Bien, a Ujú. ver, ¿qué es lo que es sociedad ahora? Ya la sociedad, la Real Academia Española define la sociedad desde un punto de vista comercial, nuevamente, nosotros vamos a intentar seguir en esta línea para que se entienda. Es una agrupación comercial de carácter legal que cuenta con una capacidad perdón, con un capital inicial formado con las aportaciones de sus miembros. Ya eso es lo que nos define la RAE como una sociedad. Desde un punto de vista jurídico, el Código Civil acá en Chile señala que la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. Entonces, nuevamente, tenemos esta sociedad, ¿cierto? Como nuevamente no es una persona natural probablemente tal, sino que es un contrato en el que dos o más personas puedan ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas, o una persona natural con una persona jurídica, ahí da para jugar respecto a eso. Entonces ponen un objeto en común, ¿cierto? Y para poder repartir los beneficios que esto provoca. La sociedad entonces se va a formar como una persona jurídica distinta a los socios, ¿ya? Y va a tener atributos propios distintos de estos mismos socios. Nombre o razón social, patrimonio, etcétera. ¿Se entiende, cierto? ¿Estamos claros hasta ahora? O sea, ahí todo claro hasta ahora. Perfecto. Bien, teniendo en claro eso, tenemos que ver ahora qué tipo de sociedad vamos a constituir. La sociedad puede ser, o las podemos categorizar como personas, como sociedades de personas o sociedades de capital. Ya, esto es netamente un concepto, como una diferencia conceptual, una categorización conceptual. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Las sociedades de personas, y si bien ambas recogen aspectos de los dos tipos de categoría, las sociedades de personas van a centrar la constitución de esta misma agrupación en virtud de los socios o como personas. En estos tipos de sociedades tenemos las sociedades colectivas, las en comandita y la sociedad de responsabilidad limitada. Respecto a diferencia de las sociedades de capital, que pueden ser, que son las sociedades anónimas, ya sea abiertas o cerradas o las especiales, y las sociedades, las famosas sociedades por acciones. Y aquí nuevamente, ¿por qué? Porque efectivamente el foco principal de las sociedades de capital es el capital mismo que se aporta en esta sociedad. Independientemente de que efectivamente igual ambas recogen cosas importantes de ambas, no se excluyen, pero qué es lo predominante en cada uno, y por eso se hace esa diferencia. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo ahora por cómo se va entendiendo eso. Para partir, me gustaría partir con la excepción, que es la famosa IRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Hay algunos que dicen que efectivamente no es una sociedad, ¿cierto? Porque no es un contrato entre dos o más personas, es solamente una sola, ¿cierto? Es una persona jurídica que efectivamente va a tener patrimonio propio distinto al de su titular. Es una sociedad comercial y está sometida al Código de Comercio, independientemente de su objeto. Actúa también, como habíamos dicho, respecto de las personas jurídicas, actúa de manera civil y comercial, excepto en aquellas actividades reservadas específicamente para ciertos objetos que la ley va a determinar para la sociedad anónima, pero puede participar en gran cantidad de aspectos comerciales. Como decía, gente que dice que no es sociedad porque efectivamente la administración va a corresponder a un solo titular, en algunas sociedades también se va, pero el nombre donde nace esta empresa individual de responsabilidad limitada van a ser de una persona natural, como por ejemplo en mi caso, que yo voy a ser Ricardo Márquez Buse EIRL. ¿Ya? Y viene asociada a mi nombre, a mi persona natural. Bien, independientemente de que es una entidad distinta a esta persona natural que la constituye, sigue a esta persona, ¿vale? Entonces la administración, como dije, corresponde al titular de la empresa, que en este caso sería la persona la cual la constituyó. eh, los patrimonios son distintos, ¿cierto? Existen algunos casos en que al final el patrimonio, la persona natural podría responder con su patrimonio propio, cuando a veces uno ocupa la empresa para realizar ciertos actos que no son propios del objeto comercial, o simulaciones, pero esos son casos excepcionales, ¿ya? Por regla general están separados. Entonces, como observaciones principales, el titular es un solo socio,
termina con la muerte de este titular, la sociedad. Los herederos después tienen que determinar qué es lo que va o cómo va a seguir durante un periodo determinado, que es un año, como para liquidarla. Son un poco flexibles estas sociedades. Mucha gente a veces parte con este tipo de sociedades, pero pronto busca modificarla, transformarla en otro tipo de sociedad, porque te limitan un poco lo que uno puede hacer, tanto sea para, hacer aumentos de capital, independientemente de que sí se pueden hacer, pero son un poco más limitantes respecto de ese tipo de puntos. El autocontrato. ¿Se puede realizar autocontrato? Sí, hay que tener ojos así con el sueldo empresarial, ¿ya? Porque a veces uno se puede pasar ciertos límites, eso te va a generar otros problemas ya más tributarios, pero es un concepto bien importante tener en consideración cuando uno constituye este tipo de sociedades. Pasaba que hay personas de repente que constituyen una IRL, tienen su empresa y tienen un sueldo, y de repente van al banco y dicen: "Oye, ¿usted de dónde se paga su sueldo?". No, de mi propia empresa. Y cuando ven que es una IRL, como que pucha, baja un poco la capacidad de poder tener un crédito o algún financiamiento respecto a una institución financiera, porque las IRL se miran como algo muy chiquitito, entonces no es algo como que tenga mucho volumen, o que pudiese llegar a tener volumen, a pesar de que sí lo puede llegar a tener, pero no es algo que sea muy cotizado por las instituciones financieras. Terminando con la IRL, vamos a pasar a la sociedad, a la otra sociedad de personas, que tenemos la sociedad colectiva. La quiero pasar bastante rápido porque no es una sociedad que hoy en día se constituya de manera muy frecuente. El capital de esta sociedad se va a componer de los aportes de cada socio, ya va a ser administrada por estos mismos socios o por un tercero. Y aquí la gracia que tiene es que los socios van a responder con su capital propio, ¿ya? O sea, cualquier problema que haya en la sociedad, el socio va a tener que responder con ese capital de manera solidaria con su otro socio, y va a poder, o sea, va a tener que responder básicamente, o va a tener que asumir con su propio patrimonio. ¿Vale? Entonces a eso uno puede decir: chuta, es un poco peligroso, ¿ya? Uno puede perseguir a cualquiera de los socios para poder exigir un cumplimiento de esta sociedad. A pesar de que sea tenga un patrimonio propio, igual uno puede perseguirlo, ¿vale? Entonces por eso aquí es peligroso. Es la principal característica que tiene, es un riesgo. Es una sociedad es un concepto bastante antiguo que todavía se sigue ocupando, pero de ahí viene. Y en virtud de esto nace la famosa sociedad de responsabilidad limitada. Ya la sociedad de responsabilidad limitada, si bien tiene otras características, pero principalmente se podría entender como una base de una sociedad colectiva, y esta sociedad colectiva, la pequeña gran diferencia que tiene es que va a tener el patrimonio, o los socios solamente van a responder hasta el aporte que hayan hecho. O sea, uno no va a poder perseguir al socio con el patrimonio de su socio desde alguna responsabilidad que haya tenido la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Está compuesta por dos socios o más, hasta 50, y es la forma más segura para limitar también la responsabilidad de los socios, como lo comentaba. Hay casos de repente que lo bueno es que cuando los socios tienen un mismo oficio o profesión, o oficios afines, se pueden acoger a lo que es la sociedad de profesionales, cuyas actividades en muchos casos van a estar exentas de IVA, con la nueva legislación que salió, o sea, que partió rigiendo en enero del 2023. Ojo con estos temas, ya, porque eso también es importante ver si efectivamente uno puede acogerse a este sistema o no con lo que uno hace, la actividad. Ya, si les interesa saber más de esto, pónganlo en los comentarios. Nosotros vamos a ver la forma de poder sacar esta información, ya sea o lo explicamos nosotros, o vamos a traer a otra persona para que lo pueda explicar, si es que les interesa, ¿ya? O asesórense bien con alguien que los pueda ayudar respecto a este tema. Se habla que es una sociedad más familiar porque efectivamente uno tiene una confianza con los demás socios, una cercanía con los demás socios. Para poder cambiar algún socio, o si algún socio se quiere ir o quiere abandonar y quieren meter a otra persona, requiere la unanimidad de los socios para poder hacer este cambio. Y lo otro es que los socios, por regla general, no van a poder participar de otras sociedades comerciales que tengan un giro o un objeto afín de esta sociedad. Por ejemplo, si yo participo en un estudio jurídico como abogado en una sociedad responsable limitada, yo en principio, salvo que son la misma materia, por ejemplo, que vemos temas comerciales, yo en principio no podría meterme a otro estudio o realizar otra actividad con otra sociedad con ese mismo giro, salvo que me autoricen para ello, ¿vale?
Uno puede discutir cuál es el alcance de esta norma, pero en principio un poco también te cohesiona con el grupo respecto a eso. Ahora hay Finalmente, una consulta, Ricardo, con el tema claro, de que uno no puede ejercer en el mismo giro. Igual hay giros que son parecidos, entonces, más o menos, ¿quién fiscaliza eso? ¿O dónde se puede ver ese no, tema? no es que exista una entidad fiscalizadora de giros, pero, o sea, en ese caso era el Servicio de Impuestos Internos, pero no es lo que opera en este caso. Aquí en este caso un poco es la responsabilidad que uno tiene con los demás socios. Entonces, si yo con mis otros socios, que somos todos de una misma profesión, nos vamos a obligar a algo y vamos a trabajar juntos, yo no puedo dedicarme a algo que compita conmigo mismo o con esta misma Claro, sociedad. Un poco va relacionado a eso. Eso obviamente que sí, que lo va a fiscalizar, no es que ahí exista alguien fiscalizando efectivamente esto, sino que son tus mismos otros socios los que pueden decir, oye, ¿sabes qué, Ricardo? Mira, vimos que estás haciendo esta actividad, esto no corresponde, o en algunos no, con un casos tema sí. ético. Exactamente. Ahora, tiene otras consecuencias que la ley también lo puede dar, donde hay problemas internos, pueden haber sanciones, internamente también se pueden dar, ciertos perjuicios que puede responder el socio con su patrimonio propio. Entonces, tampoco hay que tomarlo a la ligera, no es algo tan ético ni moral, porque uno de repente uno dice, no, es que mi moral es distinta, pero efectivamente uno siempre antes de innovar y de emprender otro rumbo o en un giro muy parecido a lo que uno ya hace, siempre es bueno, como recomendación, conversarlo con los socios respecto a esto, ¿vale? Eh, Ujú. y que conste por escrito, idealmente, en algún permiso de que efectivamente te van a permitir hacer eso. Eso como principio general, ¿ya? Dale. Respecto de la sociedad en comandita, bien, también es una figura poco usada en estos tiempos. Se celebra entre una o más personas que prometen llevar, prometen llevar a una caja social un determinado aporte y otras personas que van a administrar exclusivamente la sociedad por sí o su delegado, ¿ya? O alguna a través de otra persona. Los primeros, los que aportan, se llaman los socios en comanditarios, los socios comanditarios, y los segundos son los socios gestores. ¿Vale? Hay dos tipos de sociedad en comandita, hay una simple por acciones, pero no quiero entrar tampoco en ese punto. Si alguien que efectivamente tiene alguna pregunta, escríbala en los comentarios y nosotros vamos a intentar responderla para que también se entienda. Es bastante similar en algunas cosas respecto de la sociedad colectiva, que la sociedad colectiva es como la base, un poco para que se entienda, ¿ya? A pesar de que igual existen diferencias entre la responsabilidad limitada y la en comandita, pero es como la base para el tipo de sociedad de personas. Bien, eso respecto a la sociedad de personas, vamos a pasar a las sociedades de capital, que quizás son las que más gente a veces le interesa. La más famosa es la sociedad anónima, cierto que la sociedad anónima la entendemos como una persona jurídica, nuevamente formada por una reunión de un fondo común suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes, ¿ya? Y administrada por un directorio, integrada por miembros que son esencialmente revocables. Es una sociedad de capitales en la que los socios responden por deudas sociales hasta el monto de su aporte y estas pueden ser cerradas, abiertas o especiales. Estos están regulados bajo la ley 18.046, así que si alguna vez alguien quiere una lectura un día un poco pesada o se quiere entretener, puede revisar la ley respecto de cómo se regula este tipo de sociedades. La clásica diferencia entre la cerrada y la abierta, ya las especiales son sociedades que específicamente están reguladas para estos efectos como aseguradoras o administración de fondos mutuos o fondos de pensiones, perdón. Las bolsas también, si no me equivoco, también son sociedades especiales, sociedades anónimas especiales. Pero eso es como algo aparte para que no se confundan. Pero principalmente la diferencia es entre sociedades anónimas abiertas y cerradas. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que las sociedades anónimas transan en bolsa. Existe un registro de valores en la actual Comisión del Mercado para el Mercado Financiero y tiene que estar registrado. O sea, ustedes, todas las sociedades que van a ver en las bolsas van a ser sociedades anónimas abiertas. Ustedes van a transar ahí y ahí se lanza el valor de la acción. Las sociedades anónimas cerradas muchas veces van a ser sociedades que si bien tienen un cierto volumen de capital, van a tener socios limitados, va a haber un contacto más cerrado respecto a esto. Hay ciertos límites de capital también que se pueden dar, por ejemplo, el caso de la sociedad anónima cerrada, y al igual que la de por acciones, que lo vamos a ver ahora pronto, eh,
no puede tener más de 500 accionistas, porque si llega a tener más de 500 accionistas, tiene que empezar a ser una sociedad anónima abierta, ¿ya? O aquellas que al menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, ¿vale? Eso respecto de la sociedad anónima. Las sociedades por acciones, uno puede decir que es algo muy parecido. Es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución señalado por la ley, cuya participación en el capital es representada por acciones. Entonces uno dice, chuta, oye, es bien parecido, sí, a una sociedad anónima cerrada, en especial. De hecho, la ley del Código de Comercio lo que nos habla es que todo lo que no regule el código respecto de las sociedades por acciones va a ser supletoriamente regulado por lo que dice la ley respecto a la sociedad anónima cerrada. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? La sociedad por acciones y por qué nos gusta tanto las sociedades por acciones es porque te da una flexibilidad mayor, tanto el tema de la administración como el tema de poder pactar cierto, vaga redundancia, pactos o señalar ciertas cláusulas en el estatuto. A veces uno puede establecer ciertos limitantes, por ejemplo, el tema de enajenar acciones, preferencias, que si bien algunos tipos de acciones de sociedades anónimas también los tienen, algunos tipos de cosas que uno puede hacer en la sociedad por acciones, la sociedad por acciones, por esencia, es más flexible respecto a esto, ¿vale? Como decía, bueno, vamos a ver ciertos elementos ahora respecto de qué es lo que tienen que tener los estatutos. Creo que queda bastante claro. O no, Pablo, tú dime si hay alguna duda. Sí, no, bastante explicación bastante extensa de cada uno de los tipos y la verdad que se entendió. Así yo creo que cualquier persona que está interesada en este tema debe haber quedado feliz con la explicación de cada uno de estas sociedades. Vale, qué bueno. Igual cualquier duda que lo hagan llegar por los comentarios, porque son temas igual medio álgidos, así que Sí, de todas no maneras. son fáciles. Exactamente, es un tema complejo, sobre todo para alguien que a veces es bastante, o sea, o mira mucho al futuro, se proyecta y dice, chuta, a ver, quiero hacer todas estas cosas entre los próximos 5 o 10 años, qué es lo que me conviene, o en virtud de mi giro, qué es lo que me convendría mejor, qué es lo que quiero hacer con el capital, de dónde voy a sacar ese capital, y por eso que es bueno de repente pegarle una vuelta a este tema, ver cuáles son las diferencias, cuál es lo que me conviene más, estar al día con el tema de la legislación, porque va cambiando. Porque, por ejemplo, si yo tenía una sociedad, por ejemplo, el rubro de asesoría jurídica, de representación y asesoría jurídica, si yo estuviese constituida por una SPA, por ejemplo, ahora yo tengo que, en principio tenemos que pagar IVA, ¿ya? Pero si yo efectivamente estoy constituido en una limitada, donde todos mis socios somos todos abogados y efectivamente tenemos ese Condición. objeto, puedo perfectamente como limitada cogerme una sociedad profesional, en lo cual me va a generar, o sea, voy a estar exento de IVA, ¿ya? Para efectivamente también ser más competitivo y cobrarle menos a mis clientes. Pero Ahora, eso, en general, perdona, termina, así que... no, no, eso más que nada, son como detalles que realmente uno tiene que estar al tanto. Ahora, por ejemplo, para clásica persona que tiene su pyme de venta de productos, ya sea comida, ropa, lo que sea, producto de maquillaje, no sé. ¿Qué es lo que recomendarías en general? Obviamente va cambiando con la legislación y como tú dijiste, todos tienen pro y contra y todo se tiene que ir caso a caso, pero en general, ¿qué es lo que más se usa o dónde, cuáles son las que debería ver la persona? O sea, las sociedades más constituidas en el último tiempo en Chile, por lo general, son sociedades de responsabilidad limitada y SPA, ¿ya? Algún caso de la IRL. Yo recomendaría también una de esas dos, o la limitada, de la sociedad de responsabilidad limitada o una SPA, pero también hay que ver qué es lo que quieren. O sea, efectivamente, en el caso de la venta de un producto, a veces es difícil buscar oye, una limitada porque tengo sociedades profesionales. El objeto o el giro en ese caso, que también lo vamos a ver más en pocos minutos más, ahí sí o sí tengo que pagar IVA, ¿ya? Porque el giro está afecto. Entonces, o la actividad económica está afecta. Entonces, va a haber que planificar un poco. Yo si fuera esa persona, lo que haría, primero diría, a ver, ¿cuánto capital tengo? ¿Voy a tener más socios o no? ¿Quiero efectivamente hacer un aumento de capital? ¿Quiero levantar capital? Y eso efectivamente, en ese caso, me conviene mucho más una CPA, porque efectivamente yo podría hacer un aumento de capital, emito más acciones y se las puedo vender a algún inversionista o a alguien que quiera ser parte de la sociedad.
puedo estipular todo tipo de restricciones para el tema de la venta de acciones, si es que me peleo con, o si es que hay un socio que se quiere ir, eso también se puede generar ahí y se puede estipular en el estatuto. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa con mi familia o un amigo muy cercano y queremos mantener esto bien unido, efectivamente una limitada en ese caso te da una preferencia sobre eso para eventualmente alguien que diga, ¿sabes qué? Quiero vender mi participación y me voy, y tú no sabes quién pueda llegar. La limitada efectivamente te evitas ese problema y todos tienen que estar de acuerdo un poco, o bien el socio o les vende la participación a los otros socios, o todos tienen que estar de acuerdo para la nueva persona que pueda llegar. Claro, ahora poniéndolo, haciendo un pequeño resumen para las personas que nos están viendo y, por ejemplo, no están recién partiendo, están recién interiorizándose con todo esto, ¿qué criterios o sea, más que criterios, en qué cosas se deberían fijar para elegir uno u otro? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. A ver, primero el capital, yo creo que el fundamental y la expectativa de aumento. O sea, si yo digo, mira, voy a partir con 1, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, algo chico, y con eso yo alcanzo a cubrir los gastos básicos, partir, no va a hacer mucha diferencia. Pero si busco que eventualmente yo sí tengo que salir a buscar algún inversionista, ahí claramente, como decía anteriormente, una SPA va a ser la opción, ya, o una sociedad de capitales. No necesariamente tiene que ser una SPA, pues, es una SPA, bien digo, puede ser una sociedad anónima cerrada también, pero es lo que uno buscaría. Ya, respecto al capital, respecto de tu relación con tus socios, qué es lo que busca, o sea, cómo va a ser la relación entre ustedes, si solamente todos van a ejercer la misma profesión o no, si todos se van a dedicar o se van a repartir algún tipo de funciones, si evidentemente tú dices, ya aquí voy a hacer esto y en 5 o 6 años más voy a vender la empresa, sale mucho más fácil efectivamente también vender acciones, a pesar de que limitada también se puede hacer, pero sale más fácil de esa manera. Cuál es tu objeto, cuáles son tus, como bien digo, todo es un poco proyección a lo que uno busca, ¿ya? No voy a recomendar a una sociedad hoy en día en comandita de que no, mira, yo te voy a poner la plata solamente y tú ves lo que haces, no, hoy en día ya es un poco, las herramientas jurídicas que nos da la SPA son bastante más favorables que las sociedades como se pensaban hace 100 años atrás, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso es como lo que uno va a buscar, es entender o saber, ¿vale? Eso también va a tener repercusiones que lo vamos a ver más adelante, temas también contable o tributario, respecto también de la tributación en muchas veces de los mismos socios. Pero eso ya es renta, eso es otro tema que no me quiero ir para allá, pero por eso es bueno también darle una vuelta a esto. ¿Ya? No hay que estar semanas y semanas dándole vuelta tampoco, pero con que uno se pueda reunir con alguien que entienda un poco esto, hacer un par de preguntas, nos pueden hacer preguntas a nosotros también, y nosotros podemos también intentar de responder, y guiarlos un poco en qué es lo que necesitan.